Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live a través de la Caja de Pandora, a través del ciclo de Universo FI. Soy Pablo Lema, transmitiendo en vivo desde Argentina. Si es la primera vez que te encontrás con este Facebook Live, pues te invito a que participes del chat, como siempre menciono, en caso de que tengan la posibilidad de interactuar a través del chat, pues bienvenido sea, ya que va a ser muy diferente en lo que hace a la interacción, ¿sí? Si estás ahí en el chat, puedes realizar tus preguntas, ¿sí? Podés compartir tus experiencias. Como siempre digo, no es lo mismo estar mirando un Facebook Live o un videoprograma a, bueno, interactuar y participar. Y justamente se trata de eso, de que interactuemos. De mi parte, nos encontramos hoy en un día especial, pues generalmente los Facebook Live los realizo los martes a las 19:30 horas, así que bueno, estrenando este día, y de mi parte, como siempre digo, ojalá que disfrutes de este Facebook Live, y lo principal es que te aporte, que lo puedas trasladar a tu vida cotidiana. Y repito nuevamente lo que mencioné al inicio, ya que bueno, están ingresando, al menos en lo que muestra Facebook, están sumándose a este Facebook Live. Si tenés la posibilidad de conectarte, ¿sí? Interactuar con tus preguntas, ya sabés que nos va a aportar a todos. Si querés compartir algo que tenga que ver con el tema, así que vos digas, bueno, a ver, estoy escuchando a Pablo compartiendo tal cuestión y justo me acordé de esto y ahora puedo ver por qué sucede lo que sucede, pues bienvenido, ¿sí? Sabes que siempre todo lo que ustedes comparten a mí me suma muchísimo, no solamente a mí, sino también a ustedes. Es un aprendizaje colectivo. Y también te invito a que le des un like a este Facebook Live, ¿sí? Que nos aporta a todos, a la Caja de Pandora, me aporta a mí también, críticas constructivas o sugerencias. Aquí está el mail, contacto@universofi.com, o también si querés profundizar mucho más o enterarte de las modalidades terapéuticas, de coaching y un montón de modalidades que brindo online para que puedas trasladar esto a un nivel mucho mayor y superior y comprobar por vos mismo que funciona, ya sabes, contacto@universofi.com. También te invito a que, si no le diste un clic de me gusta a esta página maravillosa que es la de la Caja de Pandora, pues te invito a que lo hagas. Y si tenés alguna pregunta, acordate, no te la quedes en la cabeza y realizala en el chat. Y te invito a que te sumes al chat, así interactuamos también, ¿sí? Agradezco nuevamente a Yolanda, a Luis, a Iván, a Tote, a todo el equipo de la Caja de Pandora por hacer posible que esté aquí con este espacio, ¿sí? De Universo FI, que ya hace bastantes ciclos que realizo videoprogramas en la Caja de Pandora. Así que desde mi parte, una vez más, utilizo este espacio como excusa para agradecer nuevamente. Bien, en lo que tiene que ver con el encuentro de hoy, y como le indica el título, 2 palabras claves que transformarán tu vida, pues primeramente vamos a ver de qué se trata, esas 2 palabras claves que transformarán tu vida. Y si estás en este Facebook Live, permíteme mencionarte que lo que voy a responder a continuación, a medida que avance con el tema, tiene que ver con, primeramente, cuáles son esas 2 palabras claves que transformarán tu vida, ¿sí? De qué se trata eso, en qué consisten y lo principal, tips prácticos que te puedan permitir trasladar la aplicación de esas 2 palabras claves que ahora vamos a la brevedad a mencionar cuáles son y que lo puedas trasladar a tu vida. Ya que, como siempre menciono, aquel saber o aquel conocimiento que no es aplicado, pues es desperdiciado, ¿sí? No aporta algo más que una satisfacción intelectual. Ya sabemos que la realidad no cambia solamente con el intelecto, sino que cambia cuando tanto mente, emoción y cuerpo están unidos hacia un punto, ¿sí? Hacia un punto fijo en donde uno se dirige hacia allí. Ahí recién empieza a moverse toda la maquinaria. Y esto que he mencionado no es casualidad, ¿sí? Porque para ingresar al tema de hoy, que tiene que ver con estas 2 palabras claves que transformarán tu vida, es indispensable que ingresemos por lo que te mencioné recién. Y eso que te mencioné recién tiene que ver con la estructura que nos conforma a nosotros, ¿sí? A nosotros como seres humanos, ¿sí? Nosotros como seres humanos en realidad nos percibimos como un cuerpo, pero sin embargo, de lo que nos enseñan muchas disciplinas, como por ejemplo la programación neurolingüística, como por ejemplo la hipnosis, como por ejemplo las sabidurías ancestrales, el ser humano en su estructura está compuesto de 3 niveles, ¿sí? O sea, 3 estados. Un estado mental, un estado emocional o energético y un estado biológico, que es lo que vemos,
¿sí? Nosotros, o sea, lo primero que vemos nuestro es nuestro cuerpo. Muchas gracias, María, ahí por saludar. Buenas noches desde Gran Canaria. Bueno, muchas gracias, María, y gracias por tener la amabilidad de sumarte al chat, ¿sí? Y que interactuemos. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos 3 estados. Uno mental, uno emocional y energético y otro biológico o físico. Sin embargo, como nosotros, digamos, nuestra mente consciente procesa muy poca información de lo que percibimos como realidad. Si tengo que ponerme así como muy estadístico, te podría decir que solamente procesamos entre un 5 y un 10% de nuestra realidad. Eso significa que hay muchos procesos en cada uno de nosotros que son inconscientes, ¿sí? Esto ya pues está comprobado, pero hace ya muchísimo tiempo. Hay gente que todavía no cree en la realidad de una mente inconsciente, pero hay muchos avances, muchos datos científicos, estudios, estadísticas, un montón que incluso las puedes encontrar por internet, en donde avalan esto de que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una decisión, ya está demostrado. Saludos desde México, Georgina desde California, ¿puede ser? Muchas gracias ahí por estar e interactuar. Cuando nosotros tomamos una decisión, o sea, consciente, yo ahora voy a decir, bueno, mañana voy a irme de viaje a tal lugar. Ya está comprobado científicamente que esa decisión fue tomada 15 segundos antes. Y esto nos está mostrando algo. La pregunta es, ¿quién tomó esa decisión 15 segundos antes? Y esto lo puedes investigar en internet para llegar a la nota. Sí, acá, como siempre digo, no se trata de que me creas, sino que también lo experimentes y lo compruebes. Entonces esto nos muestra algo importantísimo, que es que dentro nuestro habita una energía, una entidad o una mente inconsciente. Hola María, ¿cómo estás? María Sorano, bueno, muchas gracias por sumarte. ¿Se entiende? Una mente inconsciente que forma parte de nosotros, ¿sí? Y forma parte de esos 3 niveles que te mencioné. Un estado mental, un estado emocional y un estado biológico. ¿Por qué hago todo este rodeo, toda esta introducción? Porque es indispensable para que entendamos la importancia de esas 2 palabras que te transformarán tu vida, ¿sí? Para que veas el motivo, el porqué y el sustento. Entonces, esta es la introducción. El gran desafío de nosotros como seres humanos, uno de los tantos, digamos, desafíos, es que esos 3 estados no solamente que no funcionan armónicamente, o sea, no funcionan en conjunto, sino que cada uno tiene un lenguaje diferente, ¿sí? Cada estado tiene un lenguaje diferente. Y eso muchas veces genera un montón de conflictos. Y te lo voy a mencionar en un ejemplo. Por ejemplo, tenés ganas de irte de viaje, se te ocurre esa idea, o decís, me encantaría viajar, al menos es lo que estoy, digamos, mencionando yo, se ve que tengo mucha ganas de viajar, me encantaría irme de viaje, entonces estoy pensando, bueno, a ver, me quiero ir de viaje a tal lugar. Pero en ese momento, como por ahí quizás elegí un lugar en donde nunca he ido antes, ¿sí? O por ahí no sé cómo ir, ahí interfiere otra emoción, ¿sí? Que es completamente diferente a la que uno creería que tendría que estar ahí presente por tratarse de algo que a mí me gusta o que a vos te gusta también. Te pregunto si esto te ha pasado, ¿sí? También a modo de que interactuemos. ¿Te ha sucedido alguna vez que tenés ganas de realizar algo, concretar algo, resolver algo y sentís que tu mente va para un lado y tus emociones van para el otro lado? ¿Te ha sucedido esto o es algo que me sucede solamente a mí o a algunas pocas personas? ¿Te ha sucedido? ¿Quién gusta compartir su experiencia a través del chat si tenés la posibilidad? Así también lo hacemos interactivo, como mencioné. A ver quién gusta compartir. ¿Cuántas veces te ha sucedido esto, no? Querés tomar una decisión y de repente sentís que por más que tu mente quiere ir a esa decisión, sentís algo diferente internamente. Ahí a María Gabriela le sucede lo mismo. Muchas gracias,
Gaby, por compartirlo. Sí, Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede esto? Porque esos tres estados funcionan con lenguajes diferentes. Nuestra mente tiene un lenguaje, nuestra emoción tiene un lenguaje y nuestro cuerpo biológico tiene un lenguaje. Y acá se plantea un desafío, porque muchas veces nosotros queremos hacer cambios que realmente nos funcionen, que realmente nos aporten, y sin embargo por ahí uno cuando inicia un proceso de cambio, simplemente lo que dura ese cambio es algo momentáneo, ¿sí? Por ahí uno, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, alguien es tímido, ¿sí? Y de repente hace un breve proceso con una técnica y de repente deja de ser tímido, o sea, ahora es extrovertido. La persona dice, ya está, digamos, genial, digamos, ya no soy más tímido, pero se da cuenta que en realidad esa timidez con el pasar del tiempo, cuando por ahí el desafío es diferente, las situaciones son diferentes, simplemente esa timidez fue parte de algo que se agazapó y que en realidad siempre estuvo, nunca se fue. ¿Por qué? Porque ahí no se fue directamente a la raíz profunda. ¿Por qué? Porque solamente se fue a modificar la conducta. Como siempre menciono, las conductas, modificar una conducta por modificar una conducta no funciona, ¿sí? Jamás no funciona, es momentáneo, ¿sí? Más aún si uno descubre que en realidad lo importante, al igual que lo que enseña la sabiduría ancestral, ¿sí? El nuevo paradigma, el paradigma que te permite ser vos el creador o la creadora de tu realidad, nos enseñan que siempre detrás de toda conducta hay una ley inconsciente, hay una creencia inconsciente que es lo que genera esa conducta. Por eso, digamos, ir a modificar conducta solamente es una pérdida de tiempo. Ahí como lo menciona Carmen Noé. Carmen, muchas gracias ahí por compartir también parte de tu experiencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Para llegar al punto. ¿Por qué es tan difícil realizar cambios? ¿Por qué cuando uno quiere realizar un cambio siente que es complicado, siente que al otro día cambia algo y después de repente se instala todo de nuevo? Pues bueno, en parte por lo que te he mencionado, ¿sí? Porque somos tres estados que funcionan completamente diferentes. ¿Se pueden armonizar? ¿Se puede hacer lo posible para que funcionen sincronizadamente? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que sí, que se puede hacer. Ahora, si uno no logra esa sincronicidad, esa armonización, sucede lo que te mencioné, ¿sí? Que vos te encontrás cambiando conductas, pero sin embargo te encontrás igualmente, aunque cambien las conductas, con las mismas situaciones, ¿sí? Ahora, realizar un cambio tiene que ver con que, por lo menos desde la física cuántica y desde la ciencia, y no es porque lo necesitemos, pero corroboramos que está validado científicamente, nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad, tiene una plasticidad que se puede modificar, ¿sí? O sea, no somos presos de un determinismo, ¿sí? Todas las disciplinas que en el pasado decían que el ser humano estaba determinado por ciertas cuestiones, no es así. Obviamente va a depender de cada ser humano, ¿sí? De el proceso que inicie, cuán profundo llegue a ese proceso y también cuán profundo avance en ese proceso para lograr esa neuroplasticidad y esa modificación cerebral. Esa modificación cerebral se puede lograr y cuando uno la logra se crean nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Hay una nueva química en nuestro cuerpo, que es lo mismo que decir hay un nuevo sentir y hay una nueva forma de responder en nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando hablo de sentir, me estoy refiriendo a estas dos palabras claves que transformarán tu vida. ¿A qué me refiero cuando hablo de sentir? ¿A qué me refiero específicamente cuando hablo de sentir y cómo lo uno con estas dos palabras claves? Que lo que genera esa neuroplasticidad, esa posibilidad de un cambio, esa posibilidad de que nuestros tres estados que como vimos funcionan disarmónicamente, y de esto podés ingresar si querés a mi canal de Universo Fi a través de www.universofi.com, en donde hay mucho material profundizando mucho más. Toda esa neuroplasticidad, todos esos tres estados empezando a
funcionar armónicamente, tienen que ver con esas dos palabras claves que transformarán tu vida. ¿Cuáles son? Logrando que logremos, que nos animemos, que empecemos, que despertemos nuestro estado emocional inteligente, nuestra inteligencia emocional. Esas son las dos palabras, nuestra inteligencia emocional. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es lo que nos permite, paradójicamente, no solamente darle importancia a nuestras emociones, sino también unirlas con nuestro intelecto. Por eso inteligencia emocional. Parece una paradoja, parece un oxímoron, pero funciona. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces, como te mencioné, esos tres estados que tenemos, hay veces que si uno por ahí es muy mental, que esto lo veo muchas veces en las sesiones que brindo dentro de las metodologías terapéuticas, solamente tiende a percibir su realidad desde lo intelectual, solamente, y las emociones quedan a un lado. O por la otra vía, una persona que tiende a ser totalmente colérico o emocional o pasional, pero es muy impulsivo, ¿sí? Muy de vamos, tomo una decisión y voy y la hago, y ahí dejó de lado su estado mental. Entonces, esas dos palabras claves que transformarán tu vida a quien guste, digamos, a quien lo desee, tienen que ver con esto, con la inteligencia emocional. Este es el tema que quiero recorrer con vos. ¿Qué es realmente la inteligencia emocional? Como te lo mencioné, ¿sí? ¿En qué consiste? Y tips para que te la puedas llevar y aplicar a tu vida, para que no quede solamente en algo intelectual, ¿sí? Y es muy importante la inteligencia emocional porque en muchos momentos de la vida cotidiana, de nuestra vida, vivimos ante situaciones que son caóticas. Creo que el año pasado fue muestra de eso, ¿sí? Lo que sucedió a nivel mundial, en varios países, lo que tiene que ver con la pandemia, lo que tiene que ver con todo ese armado masivo y hasta casi peliculesco que aparecía en los medios de comunicación. Eso genera un montón de movimientos internos, reacciones, sensaciones, pensamientos, caos, y eso lleva a que si no sabes gobernar tus estados emocionales, eso te asegura automáticamente que seas barrido por tus emociones, ¿sí? Cuando no sabemos detectar, y acá empiezo a mencionarte ciertas pautas y después más aún en profundidad, cuando no sabemos detectar nuestros estados emocionales y somos presos de esa emoción, somos, digamos, arrastrados por la corriente. ¿Te pasa eso a veces? Ahora lo vamos a ver como un ejemplo, pero hay veces que, digamos, te sucede eso, no por ahí que seas barrido por las emociones, pero te sucede que las emociones te pueden más, o los sentimientos en realidad, porque las emociones son amor u odio. ¿Sí? Después los sentimientos son ese sentimiento de tristeza, alegría, ¿sí? Ahí ya empiezan todas las etiquetas que cada persona, ¿sí? les podamos poner a esa emoción primaria que se traduce en sentimientos. Pero te sucede eso muchas veces cuando por ahí querés tomar una decisión y no te animás, ¿sí? O querés hacer algo que nunca hiciste y de repente por ahí te agarra miedo o te agarra esa sensación de incertidumbre, de inseguridad y no lo haces. ¿Te sucede? ¿Cuántas veces sucede eso? ¿Cuántas veces no sucede eso? ¿Sí? Muchas veces. Muchas veces tomamos decisiones basados en los impulsos. Como te dije, quien no gobierna sus estados emocionales es arrastrado. Es arrastrado, o sea, ¿por qué es arrastrado? No es porque significa que te pase un camión por encima, sino que lo que te pasa por encima es la vida directamente. Porque reaccionar impulsivamente tiene efectos muy nocivos en nuestro cuerpo. ¿Sí? No solamente ahí, pero bueno, como para que se vea en algo físico. ¿Sí? Y las emociones son muy importantes porque están conectadas con esa mente que te mencioné al inicio de este Facebook Live. Esa mente inconsciente, la mente subconsciente.
¿sí? El terreno de la mente subconsciente, además de, como muchas veces lo he mencionado, que tiene que ver con la simbología, nuestras palabras, nuestras representaciones, está también, digamos, regida por emociones primarias, ¿sí? Y esas emociones conectan directamente con nuestra mente inconsciente. Para quien no sabe o por primera vez escucha ese término, ¿qué es la mente inconsciente? Es un 90%, ¿sí?, de nuestra mente que gobierna prácticamente todos los mecanismos nuestros ante los cuales no somos conscientes. Por ejemplo, la respiración. En este momento yo estoy respirando, que sí soy consciente de mi respiración, pero si yo dejo de respirar o pierdo la conciencia por un segundo en mi respiración, el cuerpo igualmente sigue generando una respiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso ya automático. Ahora, es muy diferente cuando ese proceso lo hacemos consciente. Ahí es muchísimo todo lo que podríamos lograr, ¿se entiende? Entonces, es muy importante tomar conciencia de nuestros estados emocionales porque conectan directamente con nuestra mente inconsciente. ¿Y qué significa esto? Que te lo voy a mencionar a través de un ejemplo para que lo veamos, ¿sí? Para que, como te dije, no quede en algo teórico y que sea solamente un alimento para el intelecto, sino también que sea un sentir para tus emociones y una sensación también física para tu cuerpo y que después lo puedas aplicar o trasladar a tu vida. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos ver lo de las emociones automáticas y por qué es tan importante nuestra inteligencia emocional, que despertemos nuestra inteligencia emocional? Hagamos de cuenta, te lo voy a contar con una breve historia, con un ejemplo. Hagamos de cuenta que hay un protagonista de esta historia que se llama Mario y una protagonista de esta historia que se llama Julieta. Mario y Julieta son pareja, ¿sí? Y Mario le quiere hacer un regalo sorpresa a su pareja, Julieta, que dentro de muy poquito cumple años. Entonces se prepara, averigua, quiere hacer un regalo especial, ¿sí? Porque ya hace bastante tiempo que también están en pareja. Entonces le quiere comprar un regalo sorpresa. Y ese regalo, una vez que se le ocurre la idea, una vez que empieza a googlear en internet, una vez que empieza a averiguar, encuentra, digamos, qué regalarle, que es un regalo sorpresa, y lo encarga, o sea, lo compra, lo reserva con anticipación para poder retirarlo y, llegado el día, ¿sí?, ese día tan especial, le puede hacer entrega de ese obsequio. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Mario hace la compra, como te dije, averigua, googlea, investiga, decide a través de muchas ideas que se le ocurrió y realiza la compra. Y en ese momento, cuando Mario va a ir a retirar el regalo, llega al lugar y le dicen que ocurrió un problema, que la entrega, o sea, el depósito no le entregó el regalo al local y que hay una demora. Y que ese pedido se demoró una semana más. ¿Cómo habrá reaccionado Mario dentro de este ejemplo? ¿Cómo reaccionarías dentro de este ejemplo? O si querés compartir si te ha sucedido algo similar, en donde te encontrás con una situación que te toma de sorpresa, que no es lo que vos esperás, y de repente ahí sucede lo que te mencioné. Irrumpe una emoción, ahí sucede algo en Mario, una emoción, un sentimiento, una sensación automática, y Mario reacciona. Mario reacciona, sintiéndose totalmente decepcionado, desilusionado, ahí le podemos poner el nombre que vos quieras, y es tomado por esa emoción. ¿Qué sucedió en ese momento? Así es como funcionan nuestras emociones automáticas. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, y por eso es tan importante la inteligencia emocional, y por eso te dije que no solamente tiene que ver con nuestras emociones, sino también tiene que ver con ese registro mental, ese estado mental. Nuestras emociones siempre van a responder a estados mentales. ¿Sí? Una emoción no la sentimos por sentir. Tiene que haber algo que nos motive a sentir tal emoción, ¿sí? O
sentimiento, digamos. Tiene que haber algo, no se despiertan por sí solas como son conscientes. Cuando sucede, como en el ejemplo, sucede algo muy curioso. ¿Por qué Mario reaccionó así? Por lo siguiente. Porque nuestro estado emocional, cuando nosotros no lo conocemos, nuestras emociones van a responder, o sea, esa sensación emocional va a responder en base a un pasado. A una historia del pasado que se activó. ¿Por qué? Por algo muy simple y no tan simple. Nosotros reaccionamos, como lo vemos acá en el ejemplo, nosotros reaccionamos, o sea, en nuestra realidad, como consecuencia, cuando reaccionamos emocionalmente, como consecuencia de un pasado que desconocemos. Un pasado que desconocemos, un pasado que no conocemos nuestras creencias más profundas, no conocemos por ahí sensaciones que nos han lastimado emocionalmente y irrumpen en nuestro presente. Como lo indica el nombre, hay algo previo que aparece. ¿Sí? O sea, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de empezar a despertar, aplicar y practicar nuestra inteligencia emocional, va a haber un pasado que irrumpe ante situaciones en donde respondemos siempre con las mismas sensaciones, siempre con las mismas emociones. ¿Por qué? Porque, como enseña la sabiduría ancestral, nuestras emociones habitan en un tiempo circular, que no es el tiempo que nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado un tiempo de, te lo hago desde mi lado, pasado, presente y futuro. Sin embargo, nuestro tiempo, o sea, el tiempo de nuestro psiquismo, el tiempo de nuestro inconsciente, no funciona de esa manera. Funciona de manera circular. ¿Qué significa? Hay videoprograma de esto en mi canal de Universo Fi, en caso de que te interese. Ya sabes, www.universofi.com. Claves del tiempo circular. En ese momento el programa fue clave para modificar tu futuro. Ese tiempo circular lo que hace es que, aunque cambie lo de afuera, simplemente va a ser una representación, una reacción de una historia pasada. Y esto está comprobado científicamente a través de, por ejemplo, la programación neurolingüística, a través de la hipnosis, ¿sí? A través de un montón de disciplinas que nos dicen que si uno no conoce su pasado, ese pasado en realidad brinda las semillas por tiempo circular para nuestro futuro. No solamente para nuestro presente, sino también para nuestro futuro. ¿Sí? Por eso entenderás que cuando nosotros reaccionamos emocionalmente, en realidad acordate que hay algo de tu pasado que se activó. Y acá lo aclaro, la inteligencia emocional no tiene que ver con controlar nuestras emociones. Ahora vamos a ir al punto principal, digamos, ¿no? No tiene que ver con controlar, no tiene que ver con intelectualizar solamente una emoción, ¿sí? Porque querer controlar algo lo que hace es como tapar una olla a presión, y cuando uno se descuida de esa olla a presión que está tapando, pues sale volando la tapa. ¿Sí? Con las emociones exactamente lo mismo. Las emociones no se las controlan. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué se hace. Pero ¿se entiende? Ahí, como menciona Gaby, cambia el escenario pero se repite ese pasado, tal cual. Así es. ¿Por qué? Por muchos motivos. Situaciones que hemos vivido, situaciones que en ese momento no hemos procesado. ¿Procesado qué significa? Tomado conciencia, ¿sí? Y decidir sobre esa situación. Como en ese momento éramos pequeños, teníamos 5 años, 4 años, 7 años, 8 años, por ahí nos callamos de emociones. Esto de la biodescodificación pues ya lo comprueba, y mucho antes de la biodescodificación las sabidurías originarias. Esa emoción queda anclada en un pasado. El problema de eso es que esa emoción nunca se va. Esa frase del pasado pisado, ¿sí? Es el pasado pisado y retornado. Siempre retorna hasta que no se le da un cierre a ese pasado. Hasta que no se le pone nombre y voz a eso que ha sucedido. ¿Sí? Porque acordate, por tiempo circular nuestro psiquismo siempre, hace cuenta que hoy es una buena manera para que lo empieces a pensar. Se cuenta que nuestro psiquismo
siempre busca información en nuestro pasado. Siempre. Siempre. Siempre nuestro psiquismo reacciona en base a experiencias del pasado no procesadas. Y la única manera de que vos puedas sanar o entregar esa emoción es que vos te entregues a esa experiencia del pasado. ¿Sí? Muchas gracias, Mario. Ahí justo estábamos hablando en el ejemplo, un Mario aquí aparece. Muchas gracias, Mario. Y también te respondí la pregunta. ¿Sí? La clave es que esas emociones las entregues entregándote a la experiencia, o sea, reconociendo esas emociones. ¿Sí? O sea, ahí esa es la clave fundamental. Y ahora vas a ver por qué. Esa es una de las claves, que nos entreguemos a la experiencia entregando esas emociones, reconociéndolas. ¿Sí? ¿Soy claro hasta este punto? Si hay alguien que quiera mencionar si soy claro o hay alguna duda que quede al respecto o algo que me quieran preguntar de lo que hemos visto al momento, pues adelante. ¿Sí? Yo mientras aprovecho a tomar un vaso con agua. Te pregunto si hasta el momento está claro lo que estoy compartiendo contigo. A ver si... Digo, también a modo de no suponer, ¿sí? Si está claro todo esto, si se entiende, si les resulta interesante. A ver quién gusta compartir en el chat. Lo principal es que esté claro, digamos. Eso sería lo principal. A ver si hay alguien que gusta mencionarlo ahí en el chat. O si tenés alguna duda al respecto al momento, me la mencionas. Si no hay alguien que mencione algo, entiendo que está clarísimo, ¿sí? Vamos a abordar unos segundos y sigo. Entiendo que sí, entonces. Bien, entonces, como ves, nuestras emociones, estás viendo que funcionan o quedaron ancladas en otro tiempo, que es completamente diferente al tiempo que nos han enseñado, en un tiempo lineal, pasado, presente y futuro. No tiene nada que ver, nuestra mente inconsciente no funciona así. Por eso muchas veces, aunque hacemos cambio de conducta, siempre parece que se instala todo lo mismo. Aquí tenés uno de los motivos, digamos, ¿sí? De que se instale todo lo mismo. Ahora, la clave para lograr la inteligencia emocional es darte cuenta que las emociones son un cuento. Uy, para. Estábamos hablando de emociones. Muchas gracias, Gaby. Estábamos hablando de emociones y de repente me estás diciendo, Pablo, que las emociones son un cuento. ¿Por qué? Porque forman parte de lo que nos hicieron creer. Eso que creemos que somos, ese soy, en realidad es un cuento. Es un cuento que tiene que ver con historias, es un cuento que tiene que ver con creencias, es un cuento que tiene que ver con vivencias. Cada uno de nosotros somos cuentos, cuentos que nos han contado. Y esas emociones responden a eso. Y esto, cuando tuve acceso, fue algo a esto que te estoy mencionando. Fue algo, digamos, completamente diferente a lo que me enseñaron o había aprendido de la educación tradicional. Cuando nos dicen que, bueno, la emoción que vos tenés es la que tenés y arreglate. Si hay alguien que es iracundo, bueno, lo llevamos a un psicólogo y a lo sumo, quizás después de 15 años la persona va a poder encontrar, entre comillas, alguna solución. Si es que no te derivan a que tomes algún medicamento, ¿sí? Sin embargo, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso, porque las emociones, esos estados emocionales, responden a cuentos. Cuentos que nos han contado, creencias que nos han contado, historias que hemos vivido. Y así como una película, toda historia se puede cambiar. Y uno de los puntos principales para cambiar esa historia es, pues, mirar esa historia. ¿Sí? Nos han hecho creer que las emociones son automáticas, uno no tiene control sobre esas emociones. Y es verdad, hasta cierto punto. Si vos la reconoces, vos reconoces esa emoción, tenés la posibilidad de cambiarla. ¿Sí? Cuando vos, como mencioné antes, descubrís cuál es el cuento que te han contado y qué es lo que genera esa emoción. Como en el ejemplo de Mario, no el de Mario Roma, que está aquí en el chat, sino en el ejemplo que les mencioné antes, el de Mario y Julieta. ¿Sí? Cuando uno descubre ese cuento,
ahí puede procesar la emoción y puede desactivarla y elegir una emoción que te conviene. Para mucho, porque la emoción es importantísima, es importantísima. Esto, lo que estamos recorriendo hoy es un primer nivel, después hay muchos más niveles respecto a la inteligencia emocional. Cómo la inteligencia emocional impacta en tu realidad, cómo cuando no puedes lograr algún objetivo importante, la clave está en la inteligencia emocional, cómo hacer para que materialices algo a través de la inteligencia emocional. Es un tema profundísimo, ¿sí? Y por eso hoy quiero recorrerlo junto a ti a través de estas dos palabras claves que te dije: inteligencia emocional. Entonces, son tan importantes nuestras emociones automáticas que, ¿por qué? Porque ahí nos están mostrando qué es lo que tenemos que ver, qué capítulo nos hemos perdido en nuestra historia. Como por ejemplo Mario. Cuando Mario en el ejemplo se siente decepcionado, va a retirar el regalo para su pareja y no lo tienen, demora, se siente desilusionado. Ahí esa emoción le está brindando un ejemplo, un mensaje bellísimo a Mario de por qué, Mario, te sentís así. ¿A quién no le ha sucedido eso? Somos seres humanos, digamos. Muchas veces nos sucede que sentimos algo en el cuerpo y ¿por qué? Porque me tomó de sorpresa eso, porque me pasó esto, porque me pasó lo otro. Y encima nos creemos eso, nos pasó. La clave es empezar a reconocer que eso que nos sucede forma parte de información que está dentro nuestro, en nuestra mente inconsciente. Por eso la clave es ingresar a esos cuentos internos. Porque si vos descubrís esos cuentos que te han contado, descubrirás esos cuentos que también le contás a tu realidad. Y que por ende tu realidad dice: ok, te manifiesto eso. Pues recordemos que nuestra realidad, dentro de, por ejemplo, la física cuántica, el paradigma del hermetismo, nos enseña que nuestra realidad está generada a través de sonido, de energía. Entonces, habiendo recorrido todo esto, donde estamos viendo lo que estamos viendo de la inteligencia emocional, porque es importante, cómo funcionan las emociones cuando son automáticas, desde dónde vienen, por qué en realidad siempre si caemos en la trampa de un tiempo lineal estamos así, atrapados, cuando en realidad la clave es comprender que hay un tiempo circular en donde viven nuestras emociones. ¿Cuál es la clave entonces para que despertemos y para que incorporemos en nuestra realidad, para que construyamos esa inteligencia emocional? El primer paso es que reconozcas tus emociones repetitivas, o tus sensaciones, o tus sentimientos. Eso es entregarte a la experiencia. Que en una situación reconozcas tus emociones repetitivas. Ese es el paso fundamental. Una vez que reconoces eso, ahí el próximo paso es que a esa emoción le demos un nombre. Aquello que no tiene nombre es aquello que no existe, pero la paradoja es que, porque no tiene nombre, existe en las sombras. Existe en las sombras. Al igual que lo ha enseñado Carl Jung a través de su maravilloso trabajo, Sigmund Freud, Milton Erickson y así muchos grandes del funcionamiento de la mente humana. Somos presos de aquello que no nombramos. Somos presos de aquello que desconocemos, Por eso la clave es, ante una situación repetitiva, sobre todo emocional, vas a descubrir que siempre es la misma emoción. Siempre. Por más que parezca una diferente, no, me sentí desilusionado, siempre lleva a un mismo lugar. Una vez que haces eso, una vez que la reconoces, que le pones nombre, ahí recién puedes hacer algo que es fundamental, que es vaciarla de ese impulso automático. Como te dije, había que entregarse a la experiencia y tiene que ver con esto. O sea, vaciarlas de ese impulso automático. Una vez que las vaciás de ese impulso automático, recién ahí viene, pues, lo mejor, digamos. Podés elegir hacia dónde
dirigir esa emoción. Podés elegir, sí, podemos decidir qué dirección darle a esa emoción y no ser presos de reacciones, de sentires. Hola María, muchas gracias por estar aquí. ¿Se entiende? Ahí es donde, pero fíjate, digamos, lo anterior. Siempre por ahí los primeros pasos son fundamentales y porque tienen que ver con vos como protagonista. Porque una vez que vos vaciás ese impulso y lo dirigís hacia lo que vos querés, toda esa energía va a estar impregnada hacia tu resultado. Hacia resolver algo, hacia concretar algo, hacia materializar algo, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la clave es que siempre tengas presente hacia dónde vas. Porque eso es lo que te va a motivar, eso es lo que te da el motivo. Muchas veces por ahí, en las sesiones que brindo, ¿sí?, de coaching basados en la integración de la alquimia y la física cuántica, uno de los puntos principales es tener en claro hacia dónde vamos. Ya sea querer resolver un problema, querer resolver un síntoma, querer concretar algo, querer tener una semana próxima mucho más clara, mucho más ordenada, un cuerpo saludable. Siempre el punto principal es esta pregunta: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ese es el punto principal. Una vez ubicado eso, pues ahí ya es como, sí, simple, pero no fácil. Pero como te dije, nombrar esos sentimientos, esas sensaciones automáticas, que vas a descubrir que siempre hay uno o dos, por más que parezcan varias, ponerles voz, ponerles nombre, vaciarlas, ¿sí?, y dirigirlas hacia lo que vos querés. Y acordate que son energía, por eso es tan importante. Son energía. ¿Y la energía qué es? La energía es lo que genera nuestra realidad, es parte de lo que genera nuestra realidad. Por eso es tan importante la inteligencia emocional abordada desde lo que enseña el nuevo paradigma. Un paradigma en donde a quien lo desea puede comprobar, puede posicionarse en una vereda de enfrente y darse cuenta que toda la realidad es algo que nos muestra algo para cada uno de nosotros. No estamos separados de esa realidad. ¿Sí? Siempre la realidad está mostrándonos algo, siempre. Nuestra realidad se transforma entonces en una película nueva cada día, porque a ver qué es lo que me va a mostrar mi realidad. Por ejemplo, quiero lograr tal objetivo, a ver qué me muestra, a ver cuáles son esas señales, a ver con qué situaciones me encuentro. Todo eso te lo propicia estas dos palabras claves: la inteligencia emocional. Si no, como te dije, es como estar reaccionando, respondiendo, perdiendo energía y un montón de consecuencias más que, bueno, no forma parte de este Facebook Live de hoy. Pero hay muchos motivos por los cuales decir, wow, sí, conviene la inteligencia emocional. Sí, es fundamental. Así que bueno, habiendo llegado al cierre de este Facebook Live, un programa, entiendo yo, que hice lo posible para hacerlo claro, como hayan mencionado, y muchísimas gracias, directo, sin vueltas. Hay mucho más para seguir mencionando y mejor que así sea, porque así también nos seguimos encontrando nuevamente. Hay mucho más para profundizar. Me interesa muchísimo tus comentarios, qué te aportó el tema, si conocías la inteligencia emocional abordada desde un nuevo paradigma, ¿sí?, en donde la inteligencia no sea algo solamente automático, o sea algo que uno tiene que ahí controlar, sino que es todo un proceso de conciencia que se puede aprender. ¿Sí? Si tenés alguna consulta o alguna pregunta respecto al tema, contacto@universofit.com para brindarte respuesta quizás particular. He visto que, salvo, a ver, Mario, no hay preguntas al momento. Ojalá esté claro, ¿sí?, lo que hemos recorrido. Si no, ya sabes que me lo haces saber en tus comentarios. Como dije, siempre las críticas constructivas son geniales porque me aportan muchísimo. Así que me interesa saber qué te aportó el tema, ¿sí?, si conocías este tema, a qué viajes te llevó, si recordaste algunas situaciones, recordaste alguna escena, ¿sí?, si te permitió viajar por experiencias de tu pasado. Si gustas compartirlo conmigo, contacto@universofit.com, o si no, también a través de los comentarios.
Y también si querés que siga profundizando en este tema. Si querés que siga profundizando en este tema, pues también me encanta que me lo hagas saber. Y como siempre digo, ojalá que esto lo puedas trasladar a tu vida cotidiana y lo puedas aplicar y puedas comprobar por vos mismo, por vos misma, que es posible. Si querés también profundizar esto, aplicarlo, poner tu vida en primera persona, ser vos el protagonista, un proceso en donde descubrirte, en donde desarrollarte, en donde dar respuesta a situaciones que son repetitivas. ¿Por qué me encuentro con esto? ¿Por qué cuando quiero concretar esto me encuentro ante tal bloqueo? Si querés iniciar un proceso en donde desarrolles tu confianza, tu bienestar y compruebes esto que te he mencionado, no solamente hoy aquí, sino en todos los videoprogramas que realizo, ya sabes que mi labor como coach y como terapeuta está para brindarte mi mano y acompañarte en una nueva realidad. Así que contás conmigo, ¿sí? A través de contacto@universofi.com. De mi parte, una vez más, a ver, voy a chequear aquí si hay alguna pregunta más, si no ya concluyo con el Facebook Live de hoy. ¿Cómo aplicar la entrega para cuando sentimos pensamientos negativos? Bueno, ahí Mario, como te mencioné, habría que ver cuáles son los pensamientos negativos que te surgen y recordar que, como mencioné hoy, a todo pensamiento, o sea, esos pensamientos negativos que son cuentos, que son palabras, siempre va a haber una sensación que va a despertar. ¿Sí? Siempre. ¿Cómo aplicar la entrega? Como lo he mencionado. Primero, reconociendo esa información. Poniéndoles nombre, poniéndoles voz, ¿sí? Poniéndote voz, entregándote voz a un proceso en donde puedas descubrir todo eso. Reconocer esas emociones, reconocer esos pensamientos, qué te están diciendo. Siempre ese diálogo interno y automático tiene perlas brillantes, joyas, ¿sí? Que no se encuentran en ninguna joyería, pero es información para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante descubrir esas joyas, porque es información bellísima, luminosa, para que construyamos algo completamente nuevo, diferente. Nuevo, diferente, que es lo mismo que decir lo mejor, que es lo mismo que decir una nueva realidad. Bien, muchas gracias ahí, Gaby, por lo que estás mencionando. Me aporta muchísimo el contenido del programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias, me alegro mucho. Ojalá que también a quienes tengan la posibilidad de encontrarse con este Facebook Live también les aporte. Y de mi parte, como les he mencionado, nos encontramos entonces en un próximo Facebook Live aquí en la Caja de Pandora, también a través de mi canal en YouTube, y nos encontramos próximamente, lo voy a estar anunciando, el martes, ¿sí? Retomo a las 19:30 horas de Argentina, ¿sí? Ya estaré anunciando el evento, así que ojalá nos encontremos nuevamente y muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias.